Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer una sentencia referida al caso de la familia Julián Grisonas versus Argentina, que está firmada por la presidenta Elizabeth Odio Benito, el vicepresidente Eduardo Biogrossi y por los jueces Humberto Antonio Sierra Porto y Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, con la asistencia del secretario Pablo Saavedra Alessandri. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó mediante esta sentencia al Estado argentino por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julián el 26 de septiembre de 1976 en Buenos Aires e impuso la realización de un acto público donde se responsabilice por la desaparición de Oscar Tassino y Luis Eduardo González. Mediante este procedimiento se ordenó al Estado argentino resolver en un plazo razonable la causa incoada para esclarecer los hechos perpetrados contra Julián y realizar a la mayor brevedad una búsqueda seria y con la debida diligencia respecto del paradero de los restos de Victoria Grisonas, así como avanzar en la causa que investiga la desaparición de los restos de Roger Julián. Además, el Estado tendrá que pagar, el Estado argentino me refiero, tendrá que pagar los gastos de los hermanos Julián en tratamientos psicológicos o psiquiátricos, a lo que se agrega el pago de indemnizaciones por daños materiales. Pero además, la sentencia dispuso otras medidas innovadoras en lo vinculado, por ejemplo, al reconocimiento de los crímenes por parte del Estado, de lo que ya vamos a estar conversando para no hacer muy extensa esta presentación. Y la charla va a ser justamente con Anatole Larrabeiti Yáñez, o Anatole Julián Grisonas, abogado fiscal del Ministerio Público en Chile, actualmente a quien le damos el agradecimiento por acompañarnos en el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Realmente fue un fallo largamente esperado, pero fue también sorpresiva la sentencia a la que se arribó. No, obviamente siempre hay una expectativa más incoada con la cantidad de años, con que esto duró. Aclaro, con la Corte Interamericana no fueron 27 años, fue desde el comienzo de las acciones judiciales que parten con lo que nos permitía en ese tiempo el mundo jurídico en Argentina, que eran solamente las acciones civiles. Las penales no podían incoarse por las leyes de punto final, obediencia de vida, las leyes de perdón de Menem, etc. Entonces, la única vía que había en ese minuto era la civil. Y más encima nos fue bastante bien en esa sede, tanto en primera instancia cuanto en la Corte Federal, pero luego ya la que nos cerró las puertas de manera definitiva con esta prescriptibilidad de las acciones, a pesar de ser eh, derechos de crímenes contra la lesa humanidad, derechos humanos, digamos, permanentes. Ahí se empieza este periplo ahora con la Corte Interamericana, porque ya agotaste todas las posibilidades legales a nivel interno, es una exigencia. Y de ahí también el pedido se alarga muchísimo, dado que en una estrategia, y debo decirlo, es con cierta mala fe, pasaron 3 gobiernos argentinos en los cuales se promovía una supuesta solución amistosa, se promovían mesas de conversación, etc. Y ellos se alargaba y se alargaba y nunca contestaban los traslados, las contestaciones, hasta que al final la Corte ya se da cuenta que esto es algo crónico, por decirlo así, y termina la fase amistosa, y ahí sí empiezan a correr los plazos perentorios, los de verdad, como un proceso penal, como un proceso judicial normal, y se traba la litis, como se dice en derecho, se empieza la parte contenciosa, o sea, tienes este plazo para contestar, tienes este para contestar, bla, 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 hasta que se llega a la audiencia final, que fue en mayo de este año, y a la sentencia que arribó a nosotros la semana pasada. Decía en la presentación además que en esta sentencia hay algunos aspectos novedosos. ¿Podrías explicarnos en qué consisten esos aspectos? Uno tiene que tratar de imaginar, aparte que soy abogado y fui parte litigante en la causa, eh, y era de prever más o menos cuáles son las orientaciones en otros fallos. Por tanto, tú tienes posibilidad de leer fallos
y ver más o menos por dónde podría ir la mano, el espíritu de la Corte, al razonar en base a nuestras solicitudes y los fundamentos que ellos han esgrimido en otras causas. Para mí era importante el fallo de la MAC de Macarena Hellman, y por ejemplo el acto de reparación que exige con las autoridades se ve en ese fallo, y a mí me parecía algo muy bello, porque no es solo reparación para uno, es reparación para todas las familias, es un acto nuevamente de memoria, que es lo que nosotros siempre decimos que debe mantenerse. Eh, pero había un acápite que a mí me llenó mucho. Hubo dos acápites que me llenaron mucho. Uno de ellos es que le impone al Estado argentino la obligación en un plazo de 2 años de crear un material audiovisual, un documental, en el cual se reflejen las violaciones a los derechos humanos de este caso y de demás, del 76, si mal no recuerdo, el 93 o el 94. Y esa es una obligación para el Estado argentino, como una especie de, no lo digo en ninguna mala onda, sino como un mea culpa, porque obviamente los gobiernos han ido cambiando, la historia estamos hablando de hace 40 y tantos años atrás, pero es un reconocimiento estatal, gubernamental, con la creación de un material audiovisual que va a quedar. Es como esta conversación, el que la busque la va a encontrar, pero ahí vas a tener en la página oficial del gobierno argentino, de aquí a 2 años más, si se cumplen todos los plazos, un documental en el que pueda acceder cualquier persona de cualquier parte del mundo que observe lo sucedido. Y eso es Esa fue importante. una sugerencia de ustedes mismos, ¿no? Eh, Hicimos muchísimas solicitudes. Una de ellas, en muchas de ellas se solicita de alguna manera colocar no solo, insisto, en nuestro caso, sino los marcos de nuestros casos, los lugares físicos me refiero, Orleti, los traslados, los acuerdos entre estas fuerzas represoras eh, transversales en nacionalidad, no solo Chile, no solo Argentina, no solo Uruguay, estamos hablando de más países, además las cartas de acuerdo entre ellos fueron entre -5. Y ahí está el otro acápite que a mí también me dio alegría, no voy a mentir, en el cuanto a que en el plazo de 1 año se solicita y dice expresamente, no solo de Argentina, no solo de Uruguay, no solo de Chile, de la República Federativa de Brasil, la Plurinacional de Bolivia, Paraguay y Perú, que den cuenta del efecto de conformar un grupo de trabajo, como una comisión, por decirlo así, que coordine esfuerzos posibles para adelantar tareas de investigación, de extradición, y de posibles sanciones a responsables, pero dándole la responsabilidad transversal a todos estos países, dado que la manera de represión no solo fue la misma, sino que fue coordinada. Entonces, cuando lo dice la Corte, no, creo que fue un punto importantísimo que a mí me llenó de alegría. Anatole, cuando conversamos contigo estamos hablando con el abogado que está involucrado en estos temas, pero también estamos hablando con el protagonista. No tengo idea cómo es pasar por el recuerdo, por el corazón, como se dice habitualmente cuando uno dice recordar, lo que fue las instancias que a ti y a tu hermana les tocó vivir de niños, y asumo que debe ser absolutamente removedor llegar a estas instancias y cada vez estar de alguna manera pasando nuevamente por ese tramo de la historia, ¿no? Siempre va a ser fuerte, nunca te deja de emocionar. Navidad, Año Nuevo, son momentos en los cuales uno guarda silencio un rato y les manda un saludo, se los imagina, etcétera. Hay cosas que, como cualquier padre, con cualquier hijo, con cualquier madre, digamos, más cuando uno es padre. Eh, Cuando yo me tocó declarar en los megajuicios, en este caso mismo, en muchas declaraciones, en el juicio de Roma, etcétera, eh, no es que uno coloque el piloto automático, pero trata de ser lo más coherente y de dar un relato que sirva, que marque una situación histórica, eh, hechos específicos que son constitutivos de crimen, y de alguna manera uno tiene esa forma
se aguanta, es eso, y ya está uno más grande, quizá un poco más duro, y puede expresar esto desde el punto 1 hasta el punto 10 para poder hacer una declaración como corresponde. Pero, pero en mayo, cuando tocó la audiencia final en la corte, estamos por Zoom, igual que ahora contigo. Hay harta gente, están las tres abogadas del Estado argentino, y de repente le toca declarar a mi hermana. Yo normalmente no estaba presente en las declaraciones de mi hermana. Las conocía, conversábamos antes, ella me pedía que le recordara fechas, porque ahí ella se perdía un poco, pero ella tiene todo el recuerdo del suyo, de su búsqueda, de cuando ella encontró a un testigo presencial de los hechos, mil cosas, hay millones de detalles. Pero cuando la escucho a ella declarar, eh, tenía que contenerme, obviamente, porque además era abogado litigante, y además veía la cara de los jueces. Veía la cara de los mismos abogados de Argentina y era muy fuerte, era muy impresionante, y muchos amigos nos siguieron por YouTube el enlace que te hacía en vivo la, ¿cómo se llama?, la audiencia, y también la cantidad de mensajes que le llegaron fue preciosa, y ese apoyo es muy lindo, pero obviamente siempre es muy, muy emotivo. En algunas declaraciones yo he visto que tú tratás de plantarte en un lugar de no rencor, de no juzgar a la persona, sino juzgar los hechos, los momentos políticos que se tocó vivir. ¿Es correcto esta percepción? Siempre ha sido un trabajo, ¿eh? No, que fuera desde el comienzo, de más chico tuve mucha rabia, eso se manifestó de muchas formas. Hay gente, creo yo, que un psicólogo me contradigo o esté de acuerdo, pero hay gente que se puede sumir en la depresión muchas veces, en la introspección interna y en la imposibilidad de cambiar cosas que han pasado. Y hay otros que nos centramos en el enojo. Y así fui yo a los 14 años, 15, 16, 17, me enojé hasta con mis padres por mil cosas, porque uno no puede entender, no sabe cómo armar ese rompecabezas. Pero fueron pasando los años, pasando miles de cosas, muchos juicios, chicos, grandes, mega juicios, juicios internacionales, y en los cuales uno se da cuenta, especialmente por toda la actividad que tuvo mi abuela, la que nos encontró, Angélica Julien, a la cual le pude rendir un pequeño homenaje ya en los alegatos de clausura de la audiencia de mayo en la Corte, que la traducción de esto para adelante, para ti, que no nos conocemos personalmente, para quien no tenga idea porque nació 20 años después y pudiese estar escuchando esto junto a su papá, o junto a su mamá, o quien sea, es no perder la memoria. Y yo no puedo comunicar memoria con odio. Si yo comunico memoria con odio, le estoy dando una subjetividad a un hecho histórico. Cada uno es libre de hacerlo, obviamente de manera personal, pero hay un deber, como el que tenía mi abuela cuando me llevaba cuando chico a ver a los compañeros que la apoyaron, que la ayudaron, y yo decía de vacaciones con 10 años, abuela, quiero ir a jugar, qué sé yo. Y decía, no, vamos a ir a ver al abogado, vamos a ir a ver al compañero. Ellos me ayudaron, ellos me dieron dinero cuando no tenía nada, en Argentina me quedé, varaba, etcétera. Insisto, muchísimas historias. Y ahí uno se da cuenta que el valor del perdón, que es personal, no dice relación con el valor de mantener la memoria. Son cosas independientes. Si yo me entrabo en una suerte de odio, de deseo de mal respecto de cualquiera de estas personas que estuvieron involucradas directa o indirectamente, eh, sigo viviendo en base a ese parámetro. No puedo vivir en base a ese parámetro. Tengo 3 hijas, tengo amigos, tengo gente querida, quiero seguir teniendo una vida feliz por delante y ojalá más y comunicar más de esto. Y eso se hace desde la perspectiva solo de la memoria. Por eso, más que conciliar o no conciliar, es no dejarme arrastrar por una emoción que no me va a llevar a ningún sentido. Sigo por ellos, por Victoria, por Roger, por nosotros mismos, por otros que estuvieron en la misma. Y en esa comunicación tiene que haber cierta claridad y no un odio, en mi perspectiva. Está muy claro. Y con respecto al momento actual político de América Latina, donde se han perpetrado estos hechos, yo he conversado en otros momentos con Francesca Lesa, que de alguna forma también me posibilitó este vínculo, lo que ha sido el Plan Cóndor en esta zona, y que ha tenido aparentemente altibajos según
los distintos gobiernos, con avances que muchas veces no son los esperados. ¿Cuál es tu evaluación con respecto a este momento? Más allá de los juicios que con mucho trabajo eh, se va llegando a sentencias como esta, ¿hay un ir hacia adelante, hay un compromiso de la sociedad latinoamericana con estos temas, o está en un momento difícil este tema? Habría que distinguir, no conozco tampoco la realidad bien de Brasil, yo me quedé con una comisión nada más que hizo la presidenta Dilma en su minuto, pero que entiendo que no llegó a ningún puerto, y que me sorprendió mucho cuando ella la creó. Yo dije, al fin, Brasil, que es como el agujero negro y que no sabemos nada, y pasaron tantas cosas en Brasil. Eh, Me parece que hubo mucho avance en Argentina, fundamentalmente porque al haber mucho caso, hubo mucha gente del lado de ellos, por decirlo así, que se dio cuenta de las atrocidades y que declararon, no solo en el caso mío, estoy hablando en varios otros casos. Pero, por ejemplo, en Uruguay, que es más pequeño, fue justamente una ostra en este sentido, y no hubo tanta comunicación, ni hubo un lograr información a nivel interno de lo sucedido allá. El silencio en Uruguay por parte del involucrado es brutal. En Chile ha habido un poco de todo, pero tampoco ha habido una manifestación del Plan Cóndor como tal. Es como que la cordillera ahí mantuvo demasiado frío esa información, pero hay hechos evidentes. No solo nosotros, hubo otros desaparecidos cuyas tías eran chilenas y fue encontrado en Argentina hace unos años atrás, que el general Cheire, en un acto según él heroico, después de haber baleado y matado a los padres con batallón, lleva a este niño a unas monjas que había un poco más allá, y él entendía que era un acto bien. Eh, yo creo que lo crea, por si acaso, no creo que crea otra cosa y quiso pasar por bien. Pero a lo que voy es que en estas suertes de coordinación de países quedaron muy pocos documentos. Hay un periodista norteamericano que hizo un gran libro respecto de esto, y que da cuenta, sí, de documentos encontrados, de coordinaciones. Han habido documentales acá en Chile en los cuales se habla de esta reunión en el tiempo de Pinochet, digamos, con Galtieri y con otros más, pero a nivel macro, a nivel de cabezas. En cuanto a hechos concretos, donde más se ha sabido ha sido en Argentina, y sinceramente creo que ha sido más por una cosa humana de los involucrados que por haber una acción del Estado para recabar de ellos, no sé, con algún tipo de garantías, documentación o declaraciones en ese sentido. Así que no, siempre va a haber mucho por hacer. Yo sé que la declaración, perdón, que la sentencia señala, pide comisiones, etcétera. Yo sé que eso no es mágico, pero el solo hecho de señalarlo indica una falencia. Y en esa falencia hay una deuda latinoamericana o de cualquier Estado que adscriba a la Carta de los Derechos Humanos. Hay una esperanza, podríamos decir. Siempre la va a haber, si no, no tiene sentido. Aquí en Uruguay se habla mucho de dar vuelta a la página. Yo sé que no solo en Uruguay, digo, pero desde donde me toca vivir y trabajar. ¿Qué opinión te genera eso? El problema de esas frases que tienen una doble connotación, acá también, en todos lados, la gente no quiere hablar de las aberraciones del 73 para adelante, o bueno, de cualquier tipo en los tiempos de dictadura del Cono Sur, digamos. Son demasiado horribles. Yo la otra vez lo comentaba, la otra vez, hace poco, justamente a raíz de la sentencia, eh, en un asado, Pablo, en un asado estaba la señora de un amigo, y que me dice, oye, qué bien, qué sé yo, y bien de qué se trata, ella es más jovencita. Y le dije, no sé si quieres escuchar esto en un asado de día domingo. Pero no, sí, hazme un resumen. Yo le hice un mini resumen y de repente me dijo, no quiero escuchar más, no quiero escuchar más. Esa es la reacción. Y una vez hablé con una dirigente que es de derecha acá, pero muy humana, muy bien, de derecha no es malo y de izquierda tampoco es bueno necesariamente. De hecho, creo que son medios anacronismos. Pero estábamos hablando con ella y me decía lo mismo, hay que dar vuelta a la página. Le decía, sí, estamos de acuerdo, hay que dar la vuelta en muchos sentidos.
pero con historia. Yo no puedo dejar de enseñarla, no puedo dejar de mostrarla, porque si no cometo el riesgo de repetirla. Entonces, si la juventud de 20 años de hoy día, que está buscando un gobierno, en este caso de Boric, por ejemplo, nuevas respuestas, renovación de la persona política, que sean gente nueva, etcétera, etcétera, yo no le comento que hubo desapariciones ideológicas, torturas, muertes y cero explicación por impunidad o supuesta guerra civil, no lo van a creer. Yo lo señalé en alguna vez, ¿no?, en una entrevista, cuando yo vi una entrevista de una señora como de 80 y tantos años en National Geographic, que había perdido a su hermana gemela en la Segunda Guerra porque los nazis experimentaron con su hermana. Yo quedé para adentro, dije, qué terrible, claro, pero ella con 86 años estaba recordando esa historia y me estaba diciendo a mí, que jamás la había escuchado, que eso sucedió en el año 40 y tanto, no hace tanto tampoco. Entonces, ese es el sentido, creo yo, de que demos vuelta a la página, no hay problema, pero deja bien escrita la historia. Es curioso lo que tú estás trayendo porque a su vez me trae al recuerdo una frase que en la época de la dictadura, en los medios de comunicación, los propios militares difundían en los medios, y que era: un país que olvida su pasado está condenado a revivirlo. Y hoy parece que hubiera caído en desuso para mucha gente que en aquel momento celebraba esa frase. Hay que verificarla desde la vereda del frente y desde la vereda propia, pero sí, eso se tiene que hacer de los dos lados, evidentemente. Anatole, te quedamos muy agradecidos por estos minutos para el portal de la Asociación de la Prensa. Seguramente vamos a seguir conversando en otras instancias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Álvaro. Un fuerte abrazo para ti y gracias por esta invitación.